9 de la mañana, 17 minutos. Hay muchas personas que dicen que ya estamos en modo fiestas y las fiestas están vinculadas a comer rico. Y bueno, para plantearnos cómo comemos los uruguayos en las fiestas, cuáles son los mejores consejos para, bueno, transitar las fiestas de la mejor manera, cuidando la salud, sin tener consecuencias de sentirnos mal también después. Es que para hablar de todo esto recibimos a la licenciada en Nutrición, grado 2 del Departamento de Nutrición Clínica de la Escuela de Nutrición, Elizabeth Amaro. Bienvenida, ¿cómo andás? Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo comemos los uruguayos en las fiestas? Siempre se dice que comemos como los europeos cuando es invierno y nosotros acá estamos en verano y no precisamos un montón de cosas. Sin embargo, ahora también hay como una revisión de algunos alimentos de este tipo, como por ejemplo los frutos secos, ¿no? Sí, en realidad tomamos como mucha costumbre de quienes nos colonizaron y tomamos esa alimentación como las fiestas, ¿no? Para ellos allá las fiestas son en invierno, entonces acostumbran a comer un poco más porque así lo necesita. Más calorías porque el cuerpo lo necesita para templar, pero nosotros estamos en verano y esa costumbre no la necesitamos. Comemos un poco más de lo que deberíamos, también entendemos que es un momento festivo, entonces bueno, ya lo tenemos incorporado dentro de los hábitos de todos los uruguayos y las uruguayas y entonces acostumbramos a comer un poco más. En cuanto a los frutos secos, sí, si bien es un alimento que podría aportar más calorías, que sería las calorías se traducen en energía que nosotros necesitamos en el cuerpo, también tienen su beneficio a nivel de todo el organismo y entonces, bueno, los podríamos consumir siempre midiendo la cantidad. Y en base a esta situación, a tal vez lo mal que comíamos hace mucho tiempo, ¿no? Esas cantidades excesivas que uno se atacaba del hígado, necesitaba ir a un médico. ¿Qué pasa ahora? Y sobre todo, ¿qué tips podés pasarnos para pensar en una Navidad y un fin de año distinto, un poco más saludable, organizando las mesas? Sí, yo creo que hoy en día, y lo vemos en el día a día, hay más conciencia de todas las personas y bueno, fuimos como adaptando un poco la alimentación. Como recomendaciones, bueno, sabemos que es un momento de disfrute, entonces no dejar de comer aquello que nos gusta y cuando esperamos la Navidad para comer determinada comida, pero sí tratar de, bueno, de controlar las cantidades y no hacer como... El problema no es el momento en el de la Navidad o festivo, sino es como el día después, ¿no? Que a veces calculamos las cantidades un poco más de lo normal, como eso de esperamos a comer. Sí, nos viene como el ataque de que hay de todo y mucho, ¿no? De que, claro, de que miedo siempre a que falte, ¿no? Entonces, como ir por ese lado, esa estrategia de, bueno, de pensar en el momento y cuánto comeríamos y también tratar de incorporar algún alimento que sea un poco más saludable dentro de las picadas. Si bien hay alimentos, como decíamos, por ejemplo, los snacks que se eligen en esos momentos porque son preferidos, tratar de buscar alguna picada que pueda ser un poco más saludable, como tomates cherry, alguna aceituna, hacer algún hummus, puede ser de garbanzo o de alguna verdura como remolacha, zanahoria, algunos bastoncitos de zanahoria, como ir incorporando dentro de la mesa, de igual manera, algún alimento que sea un poco más saludable o algún relleno. La palta que se está comiendo muchísimo también. La palta que se puede hacer con preparaciones como el guacamole, que también es una costumbre que no es nuestra, pero que es saludable, o puede ser en cubitos. Algún relleno que incluya alguna verdura ya dentro de la preparación y entonces así lo que hacemos es tratar de que la alimentación, si bien disfrutemos, sea un poco más saludable y dentro de la alimentación que llevamos en el día a día. Por ejemplo, poner verdura dentro de una carne mechada o un pollo relleno es una estrategia. Es una buena opción para que ya dentro, cuando comamos ese pedacito de carne, ya incluimos alguna verdura y evitamos ponerle algún fiambre o algún queso que tenga más contenido de grasa o de sodio, que es lo que en realidad deberíamos de evitar en el día a día, ¿verdad? Pienso que, no sé, me imagino siempre las picadas, las mesas gigantes, ¿no? De Navidad y Año Nuevo. También la tendencia es un poco optar entre la picada, el picadillo, tener varios platos y no sentarse a cenar. Y además, la opción de sentarse a cenar y evitar toda esa picada. Claro, bueno, ahí habría que digamos, elegir una u otra, diría. Sería como la mejor opción, porque a veces lo que sucede es que se eligen las dos. Entonces, en la picada se come muchísimo y también en la cena. De igual manera, en ese día nunca se come tanto como para decir, bueno, es un problema, porque es un día solo, no va a desequilibrar. Pero en ese sentido, bueno, sería preferible elegir o la picada, incluir alguna
algún alimento saludable, o hacer una picada bastante pequeña, liviana, con estas picadas, con estas recomendaciones saludables, y hacer la cena que también, que incluya, bueno, puede ser algo de carne o alguna proteína vegetal también, con algo de verduras, que también hoy en día en esta época hay mucha opción, entonces podemos elegir varios, y alguna otra complemento que pueda ser como del momento también. ¿Proteína vegetal, por ejemplo? Proteína vegetal puede ser todo lo que son las legumbres, garbanzos, lentejas, porotos. Una ensalada de lentejas, por ejemplo, con cebolla y mayonesa queda bien. Sí, podría ser. La mayonesa ahí también. La mayonesa, pero podría ser como ese plus que nos damos en el momento festivo, y estaría bien. Por eso digo, es que el tema es, bueno, calcular las porciones para no estar en el post fiesta comiendo las sobras, ¿no? Porque a veces pasa que, bueno, a la semana siguiente voy comiendo las sobras. No, claro, tenemos esta semana entre Navidad y Año Nuevo que... Claro, bueno, y eso sí nos podría desequilibrar la alimentación saludable y no un día o dos dentro del disfrute, ¿no? Y de no perder la tradición. Hay un jugador que no hemos mencionado, que es el alcohol, ¿no? Que está siempre presente. Bien. Es difícil sobrellevar las fiestas sin consumir, no lo digo por mí, pero sin consumir alcohol, ¿no? Un brindis, fiestas, etcétera. Y eso también complica a veces las posibilidades del cuerpo de procesar todo esto que veníamos hablando de la comida. Sí, el alcohol es algo que no vamos a recomendar nunca el consumo, porque es nocivo ya por el alcohol en sí. Más allá de que el alcohol es el agente que también aumenta las calorías y por eso que podría llegar a cambiar la corporalidad de cada persona, también es nocivo en el organismo de por sí. Sabemos que es una costumbre, que es un hábito y que, como tú decías, es muy difícil pensar las fiestas y no pensar el alcohol asociado. Entonces, quizás elegirlo para brindar o en pocas cantidades, siempre intercalarlo con agua para tomar, no saciar la sed con algo que tenga alcohol, porque la realidad es que no la va a saciar. Entonces, buscar esa opción. ¿Qué alcohol sí, qué alcohol no? En realidad no hay uno de preferencia, porque siempre los que tengan más graduación van a tener mayor cantidad de alcohol, pero siempre se toma más de los que tienen menor graduación, entonces se va equiparando. Entonces, lo que nosotros decimos es controlar la cantidad, siempre que no se maneje, por supuesto, y siempre mezclarlo con agua, intercalarlo con agua para no tomar tanta cantidad. ¿Qué cambia tomar agua? Por ejemplo, si dice, bueno, voy a tomar cerveza, tomo una de cerveza, 2 vasos de agua, uno de cerveza... Hidratación, ¿no? Claro, vas hidratando. El alcohol lo que tiene es que es un agente que va deshidratando por su funcionamiento. Entonces, cuando intercalamos con agua, primero vamos hidratando, entonces el cuerpo tiene una respuesta a ese alcohol y además tomamos menos cantidad porque, como decía antes, no saciamos la sed con alguna bebida alcohólica. Y saciar la sed con una bebida alcohólica llega un momento en que no la va a saciar, pero seguimos consumiendo ese alcohol. Ahora, Elizabeth, ¿cuáles serían los tips, teniendo en cuenta que comemos un poco más tal vez en estas fechas, para ir sobrellevando estas semanas? Comer más liviano los días previos, de repente evitar determinados alimentos, organizar mejor las comidas los días previos y los días post fiesta. En realidad, mantener la alimentación... No por un tema de dieta, sino por un tema de regular el organismo también. Sí, claro, sin duda. No sentirnos mal, ¿no? Claro. Porque a veces pasa que se acumulan varios días de cosas no saludables. De comidas del trabajo, comidas del gimnasio. Claro, comida es una época en la cual se desorganiza mucho la alimentación que uno tiene acostumbrado. Entonces, la recomendación un poco es mantener la alimentación habitual que uno tiene sin comidas, sin fiestas, sin salidas. Y el momento de la fiesta, comer la cantidad, o sea, comer lo que querramos, controlando la cantidad, no sentirnos mal. Tenemos la capacidad de, decir, hasta acá estoy comiendo bien. Quizás si en la mesa hay 5 opciones que me gustan, comer pero un pedazo más chiquito, como ir midiendo esa cantidad. Y lo más importante es calcular bien las cantidades para que después no sobren y yo siga comiendo. Y algo importante que nos pasa frecuente en los pacientes que vemos es que en ese mismo día no comer nada previo, ¿no? Hacer como un ayuno hasta ese momento y poder comer todo, ¿no? Pero eso en realidad es un poco engañoso porque comemos más de la cantidad, nuestro cuerpo estuvo mucho tiempo sin energía, entonces la recomendación es seguir la alimentación habitual y ese día es como cuando tengo una salida de fin de año puntual y después volver a la normalidad que llevaba durante la semana, porque así no alteramos, porque si no estamos como 15 días comiendo diferente y comiendo lo que sobra. ¿Se puede desintoxicar el cuerpo?
para Bueno, estas fechas? ¿O después de estas fechas en el post? Hay varias líneas de No es que... desayunando con pan dulce. No, Hay varias líneas. Ni considera. Claro, no. No, eso es justamente lo que tratemos de no como seguir en esa misma línea. La desintoxicación, hay líneas dentro de la nutrición y de las especialidades que la trabajan. Así como desintoxicar el cuerpo, nuestro organismo está formado desde que estamos en la panza de nuestras madres. Entonces es como todo el proceso hasta la adultez. Es difícil decir que nos desintoxicamos de todo porque ya se fue formando. Sí hay métodos, los cuales yo no estoy especializada y no los trabajo, que tratan como de tomar determinados líquidos, determinadas aguas y se les llaman desintoxicación. Lo recomendado como a grandes rasgos, porque también eso depende de cada persona, es, bueno, tratar de mantener una alimentación balanceada y más en esta época, bueno, tratar de incluir frutas, verduras, agua. No, para el verano eso es fundamental, ¿no? Capaz que en invierno te da un poco más de pereza por el frío, que bueno, quiero algo calentito, algo un poco más contundente, ¿no? Y ahora el verano se presta para más ensaladas, más comidas frías. Sí, sin duda. Y hay muchas más opciones, porque en esta época del año hay más variedad de verduras, de frutas. Entonces, todo parece más lindo. Todo es más lindo y más colorido. Entonces, visual. lo ideal es eso, aprovechar ese color y eso lindo y rico y consumirlo. Y el agua es algo muy importante porque con la temperatura que hay, la humedad, nuestro cuerpo necesita compensar todo el tiempo la temperatura externa con la temperatura interna y eso necesita mucho el agua. Bueno, y eso te quería preguntar, hablando de bebidas para las fiestas, y también uno dice, bueno, lo que hace mal es el alcohol, lo minimizo, pero también está todo el consumo de bebidas azucaradas o refrescos cola, que también estamos como un poco revisando todo eso. Y aparecieron ahí hace unos años, creo, las aguas saborizadas, que a muchos no se nos habían ocurrido antes, y es una buena opción, ¿no? Para que tomás algo que no es solo agua, que te puede resultar aburrido, digamos, en las fiestas, pero igual estás tomando agua con alguna fruta o algo. ¿Es una buena opción? Sí, sin duda. Sin Sin duda azúcar. que la primera opción siempre es el agua. Y el agua saborizada lo que tiene es que queda apenas el sabor de la fruta. Entender que no queda ninguna propiedad de la fruta, sino que solo queda el sabor que le deja. Claro, pero si le ponemos una cáscara de limón, de naranja, claro, va quedando sandía. el sabor. Ahí está, le va dando el sabor y es como tú decías, es otra forma de tomar agua y que no sea agua como tomamos el día a día quizás. Los refrescos, cualquiera de ellos, el consumo excesivo siempre va a ser nocivo al organismo, sea con azúcar o sin azúcar, porque también hay como mucha importancia al sin azúcar y en realidad también es nocivo para el organismo. Entonces, siempre que podamos equilibrar y bueno, si es algo que deseamos y decimos, bueno, yo tengo la costumbre de consumir un vaso de refresco, lo tomamos, pero capaz que podemos intercalarlo como el alcohol, porque como tú decías... Agua, un refresco. Ahí va, agua y bueno, poner el refresco cuando brindemos, si no tomamos alcohol, o en el momento de la picada, pero después si voy a comer, o ir viendo la manera de que no sea siempre refresco, porque pasa mucho en las fiestas de que se compran mucha cantidad de refresco y claro, y están todo el día tomando refresco y al otro día también, y entonces el agua ahí se pierde un poco, y el agua es sumamente importante durante todo el día para ir hidratándonos. Y me gustaría entrar en el capítulo postres. Antes de despedirnos, hablábamos de las frutas, que está buenísimo. Mi madre se inspira y hace unas ollas de ensalada de fruta que están buenísimas, ¿no? Pero Los pinchitos de fruta. Pinchitos de fruta. Y también aparece ahí el helado y los tachos de 5 litros de helado. ¿Qué pasa con esos helados industriales? La cara de Elizabeth es un poema. No, en realidad los postres, ahí volvemos a lo mismo. Es algo que deberíamos de hacer una vez cada tanto, en un momento festivo. Entonces, quizás medir la cantidad. Si queremos tomar ese helado, pero que no sean 3, 4 veces que me sirvo, ¿no? Porque está ese pote de helado, sino, bueno, si somos 10 personas, bueno, comprar más o menos la cantidad de helado que dé para esas personas y no como en abundancia. Siempre que podamos elegir postres que tengan fruta o que no tengan grasa, son recomendados. Azúcar por lo general van a tener los postres, pero bueno, la combinación de azúcar y grasa es mucho más nociva que por separado. No, Entonces, y hay postres que hablamos de los pinchitos o de las frutas, pero hay otros de manzana que se les puede agregar avena a las personas que puedan consumirla, algunos frutos secos y tal vez ahí te evitas el hecho de estarle agregando azúcares, grasas de las sin malas. duda. Hoy en día hay opciones, miles,
de postres que se hacen a base de fruta o a base de frutos secos o de harinas integrales o de avenas que lo que hacen se hornean es, claro, y son sumamente sencillos. Y son sencillos, son saludables y podemos, bueno, comer un poco más holgados en ese sentido. Más que nada por eso, por no sentirnos mal al otro día, por no sentir la pesadez, ese dolor, bueno, cuando decimos no, estoy lleno del dolor en la parte superior del estómago, en realidad no es sano al organismo, no es algo que solo lo sintamos y es como solo porque comí mucho a las fiestas, sino que estamos haciéndole un poco de daño al organismo y eso debemos evitarlo un poco. Después se disparan las personas que, bueno, necesitan desintoxicarse, hacer dieta. ¿Viene así como una locura post fiestas? A veces sí, post verano te diría, pero depende, sí, pero por lo general sube un poco la cantidad de personas que consultan después del verano. Después de la fiesta no, porque como viene el verano y en realidad seguimos también es un momento bastante crítico en el cual el consumo de alcohol y las comidas y eso sube un poco más. Después del verano sí aparece un poco la consulta. Sí, tenemos como que cambiar un poco de que la celebración y la relajación quizá de las vacaciones no implique afectar negativamente la salud, ¿no? Claro, pensarlo como que en realidad la alimentación es algo que nos hacemos a nosotros y es un bien a nosotros mismos y como pensarlo por ahí y no perder como ese foco. De que no podemos dañarnos durante un mes y después volver a la normalidad. Bueno, muchísimas gracias. Algo que quería recordar es un poco que también recordemos que seguimos con mucha población en inseguridad alimentaria, que no tienen el derecho a la alimentación y que participan en ollas. Y bueno, como recordar esa parte y también como estar atentos al apoyo desde ese lado, de que, bueno, hay una parte de la población de que hablamos de estas fiestas, ¿no? Pero que no tienen ese derecho a la alimentación. La Escuela de Nutrición está apoyando algunas iniciativas. Si alguien, porque es verdad, en esos momentos que uno habla, bueno, a veces como que deriva o canaliza la felicidad con comprar cosas excesivas que a veces se ponen mal o nos hacen mal o las terminamos tirando y capaz que está bueno una porción de eso lo destinemos a alguien que necesita. ¿Hay alguna iniciativa que se pueda apoyar? Desde la Escuela de Nutrición está el observatorio que apoya a ollas. Nosotros no tenemos una directa, pero cualquier olla que esté cerca del barrio o que esté cerca de algún club o que pasemos por allí, siempre va a ser bien recibido. Eso que tú decías, quizás eso que calculé mal y me sobró, o quizás cuando estoy planificando y lo puedo hacer. O pensar, iba a comprar 20 de esto, bueno, compro 10 y los otros 10 se los doy a alguien que necesite. Eso puede estar bueno y tratamos de que las personas por lo menos tengan un poco más la alimentación más segura, porque la realidad es que está creciendo la inseguridad alimentaria y bueno, de a poco como población también podemos apoyar a que se reduzca. Bien. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes.